Olam 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenidos a este siguiente tema de nuestro seminario del Libro de la Verdad, donde analizamos Daniel capítulo 11. Vamos a intentar en este tema acabar de entender los últimos versículos de este impresionante capítulo profético que nos revela la historia tal como Dios quiere que la conozcamos. Nunca olvidemos que este libro tiene un propósito, fue dado tal como dice Daniel 10, el versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Es un capítulo que Dios nos ha dado al pueblo de Dios en los últimos días para entender todo lo que iba a ocurrir. Y todo en relación también a lo que está relacionado al pueblo de Dios. Les invito a que hagamos una oración para pedir a Dios que nos acompañe en este estudio. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad de seguir estudiando tu palabra. Danos luz, danos tu presencia, tus santos ángeles y tu Espíritu Santo para entender tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que Daniel capítulo 11 nos muestra cómo Roma papal, la segunda fase final de aquella cuarta y última bestia de Daniel 7, aquel cuarto y último metal de Daniel 2, llega una vez más al poder del mundo, conquistando y sometiendo a sus tres enemigos históricos, que son el comunismo, el protestantismo y el islam. Vimos en el versículo 40 cómo sometió al comunismo, que era su enemigo más recién que se había levantado en el tiempo del fin. Luego en el versículo 41 cómo conquista su segundo enemigo histórico, un poco más antiguo, el protestantismo, que desde la Edad Media 1517 en adelante se había levantado con fuerza. Y finalmente veremos en los versículos 42, 43 que también hay una implicación respecto al Islam, aquella religión que ha sido el más antiguo enemigo de Roma papal, pues cuando se levantó Roma papal, allá en aquel entonces, 538 en adelante, su soberanía, pues ahí luego se levantó el Islam en 632, 33 en adelante, cuando Mahoma envió el mandato a conquistar el mundo para el Islam y comenzaron las invasiones y los ataques y las cientos de batallas de parte de los musulmanes contra Roma papal, para ser más preciso. Y así vemos como en esta misma estructura, en la misma simbología, en el mismo orden, ahora los reconquista. Primero el comunismo, el enemigo más reciente. Luego el protestantismo, el enemigo un poco más antiguo. Y luego el Islam, el enemigo más antiguo que tuvo. ¡Qué interesante! Ahora, Daniel capítulo 11, versículos 42, 43, cuando dice que extiende su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Dijimos que aquí hay una doble aplicación. Por un lado, las tierras son las tierras del mundo. El país de Egipto, un símbolo para todo el mundo, como veremos también en este tema. Y esta simbología de estos tres países, Egipto, Libia, Etiopía, son tres países que hoy en día se encuentran pues al norte de África. Son países mayormente árabes, musulmanes, del Islam,
Egipto tiene un 90% de población musulmana, Libia un 97%, hoy en día Etiopía un poco menos, un 34%. De todas maneras, aquí Dios nos quiere decir algo, hay una simbología profunda. Finalmente todos ellos le seguirán al rey del norte, le seguirán, se someterán todos los ex enemigos. El rey del sur siempre había estado en conflicto contra el rey del norte, históricamente en todo el libro de Daniel, pero ahora vemos que en el fin de la historia humana, el rey del sur le seguirá al rey del norte. Todo el mundo le seguirá al rey del norte, romano papal. Eso es lo que ocurrirá. También las naciones protestantes, como también las naciones que estaban antes bajo el comunismo, también las naciones bajo el Islam, todas ellas aceptarán las leyes dominicales romanas papales. A nivel mundial, hoy en día ya estamos observando cómo el mundo musulmán está cambiando su antiguo fin de semana musulmán de jueves, viernes, para adaptarlo al fin de semana cristiano, católico, sábado, con su domingo. Eso está ocurriendo ante nuestros ojos en los últimos 20 años que se viene este proceso, donde progresivamente todas las naciones musulmanes están cambiando su fin de semana milenario de jueves, viernes, al fin de semana cristiano católico con su domingo. Eso está ocurriendo ante nuestros ojos. El mundo está siendo preparado. El mundo, una simbología de Egipto, Egipto como un símbolo del mundo. Vamos a ver varios ejemplos. Uno está aquí en Apocalipsis 16. Si ustedes van a Apocalipsis 16, van a verse derramar las 7 postreras plagas. Y les pregunto, ¿a qué les hace recuerdos esto? ¿Dónde una vez ya cayeron plagas? Pues fue en Egipto. Y ahora vemos que una vez más caerán plagas, pero a nivel mundial. Y si leemos Apocalipsis 16, versículo 2, dice aquí la palabra: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. ¿Sobre quiénes? Los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Oh, y ellos estarán asentados a nivel mundial. En otras palabras, la Babilonia simbólica y espiritual del fin es como una Egipto simbólica. Tal como en el Egipto antiguo cayeron las plagas, en este simbólico Egipto del tiempo del fin, la gran Babilonia, caerán igualmente las plagas. Luego vamos a ver otros simbolismos que refuerzan este concepto, que Egipto es un símbolo del mundo entero. Ahora es muy interesante, Roma finalmente llegará al trono del mundo. Su herida mortal sanará completamente. Y esto es un proceso a medida que toma control. Cuando en el versículo 40 colapsó la Unión Soviética y cayó el primero de sus 3 enemigos históricos, su herida mortal avanzó en su sanidad. Ahora cuando Estados Unidos está cayendo y está tomando control, es cuando Roma papal ahora está tomando control de Estados Unidos espiritualmente, y luego con la imposición del domingo ahí, su herida mortal estará ya mucho más sanado. Y cuando finalmente con la ley dominical universal, su herida mortal estará completamente sanada. Apocalipsis 13 nos describe cómo los Estados Unidos se someten a la autoridad de Roma papal en lo que a lo espiritual se concierne. Y Apocalipsis 17 describe cómo luego el mundo entero le sigue y el mundo entero también se somete a la autoridad espiritual de Roma papal. Muy interesante este proceso, como a través de estos capítulos se describe. Apocalipsis 13 nos muestra la ley dominical nacional en Estados Unidos. Apocalipsis 17 nos muestra cómo la ley dominical llegará a ser universal. Y no me gusta mucho la palabra ley dominical, porque lo correcto, la traducción correcta de la marca de la bestia es las leyes dominicales del fin. Es una secuencia de leyes dominicales que irán agravándose progresivamente hasta el fin. Muy bien,
La Biblia dice que habrá dos tipos de personas en el tiempo del fin, en todo el mundo. Apocalipsis 13, versículo 17 lo describe así. Apocalipsis 13, versículo 7. Miren conmigo. Dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También dice, respecto a esta potencia romana papal, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es lo mismo que describe en Apocalipsis 17, versículo 15, donde dice que las aguas que has visto donde la ramera se sienta, es decir, la iglesia caída, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, está asentada a nivel mundial. Lo mismo dice en Apocalipsis 18, versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Es por eso se convirtió la ramera, porque se metió pues en fornicación con el poder político terrenal. Y los mercaderes de la tierra también se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Oh, todos caerán bajo el control de Roma papal, bajo su control y su autoridad espiritual en el tiempo del fin. Eso es lo que describe Apocalipsis capítulo 13, el versículo 16, cuando dice respecto a la imposición de su marca de autoridad: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia, el nombre o el número de su nombre. Ahí está. Entonces todos caerán, la humanidad entera caerá bajo la autoridad espiritual de Roma papal, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, autoridad sobre toda tribu, nación, lengua y pueblo. Eso es el mundo entero. Las tierras, extenderá su mano contra las tierras, el mundo entero, y no escapará el país de Egipto. Y luego dice en Daniel 11, versículo 43, que se apoderará de los tesoros de oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. ¿Quiénes eran Libia y Etiopía? Muy interesante para entender esa simbología profética del fin. Estos eran los dos vecinos de Egipto. Libia y Etiopía eran dos vecinos de Egipto, pero Libia era un país pobre, representa a los pobres de este mundo, los países del tercer mundo. Ellos, los países de los habitantes de Libia en aquel entonces, miraban con envidia al país de Egipto y al país de Etiopía, porque eran ricos, les fue bien. Oh, Libia era un país pobre, pero Etiopía era un país rico. Representa a los países del primer mundo, el capitalismo y todo lo que podemos ver. Los de Etiopía eran habitantes ricos. Allá en Etiopía había mucho oro, marfil, especies. Y de esta manera, Egipto, con sus dos vecinos, los países pobres representados por Libia, los países ricos de la tierra representados por Etiopía, todos caen bajo la autoridad del rey del norte. Es por eso que dice que cuando se impone la marca de la bestia, ella se impone sobre ricos y pobres. No importa si tú simbólicamente eres de Libia o si tú simbólicamente eres de Etiopía, tanto los países del tercer mundo como los países del primer mundo, así como lo llaman para discriminar entre los países pobres tercermundistas y los países pues ricos. Todos caerán bajo el control espiritual de Roma papal. Y ahora les quiero leer una cita aquí muy interesante. Ustedes la pueden encontrar en mi página web también, navegando del pasado al futuro.net. Y aquí van a ver también un mapa de Egipto, de Libia y de Etiopía para un poquito mejor ubicarse en el panorama. Y la cita dice que los libios al oeste de Egipto vivían en los confines del desierto,
lo cual les impedía obtener cualquier tipo de prosperidad. A través de su historia habían mirado con ojos anhelantes hacia Egipto y al valle fértil del Nilo. Intentaron varias veces invadirlo, pero siempre fueron rechazados. Egipto es un símbolo del mundo entero, mientras que Libia representa lo que hoy se conoce como el tercer mundo. Libia simboliza los países pobres, desposeídos y pisoteados, que ansían moverse hacia la prosperidad del afluente mundo occidental. La antigua Etiopía no solamente incluye Nubia, sino también en la parte de Arabia Occidental fronteriza del Mar Rojo. Los egipcios codiciaban a Etiopía a causa de las minas de oro que habían en sus montañas y su riqueza en ganado, marfil, pieles y ébano. Además, los productos provenientes de África Central entraban a Egipto a través de los comerciantes etíopes. Como el Egipto moderno es un símbolo del mundo y Libia el de los países pobres del tercer mundo. Asimismo, Etiopía representa a los países más afluentes del mundo. Daniel se une al testimonio de Juan cuando explica que el papado controlará el mundo entero, tanto a pequeños como a grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, Libia y Etiopía. ¡Oh, qué impresionante! ¡Qué impresionante cita que describe esta realidad! Así que, por primera vez, los del sur le seguirán al rey del norte. En todo Daniel capítulo 11 siempre era un choque, era un conflicto entre el rey del norte y el rey del sur. Y ahora en la fase final de la historia humana, en Daniel 11, el versículo 43 dice que Egipto y los de Libia y de Etiopía, todos al sur, lo que representaba antes el rey del sur, le seguirán al rey del norte. Por primera vez siguen sus pasos, marchan con Roma en su conquista mundial, se han sometido al rey del norte. Eso es lo que vemos aquí. Finalmente la lucha se definió. La lucha por el poder del mundo, por la autoridad de esta tierra, finalmente se definirá. ¿Quiénes estaban luchando por la soberanía aquí en la tierra? El comunismo, el ateísmo, la Unión Soviética. También el capitalismo, Estados Unidos, el protestantismo, el mundo hoy en día diríamos ex-protestante, el mundo islámico, musulmán, el mundo del Islam, también luchando por la soberanía, queriendo conquistar el mundo, y el catolicismo romano, todos ellos. Pero ¿quién describe la Biblia que finalmente tomará control del mundo? Pues el rey del norte, el catolicismo romano, igual como en aquel entonces, en la Edad Media. Malachi Martin escribió en su libro Las llaves de esta sangre, The Keys of this Blood. Este hombre era un observador del Vaticano y él escribió y dice que él cree que durante este siglo el Papa será colocado sobre el trono del mundo. Oh, sí, muchos observadores ya lo ven venir y ustedes lo pueden ver como progresivamente su poder está aumentando en este planeta Tierra hacia una meta. Quiero decir en este momento que hay algunas personas que dicen y hablan de los judíos y dicen, oh, los judíos, ellos quieren controlar el mundo, ellos quieren conquistar el mundo. Les quiero decir que esto no es así y nunca fue así. Los judíos siempre fueron una pelota, podemos decir, en este partido entre el rey del norte y el rey del sur, siempre a la merced de Babilonia y de Egipto y siempre conquistados, siempre sometidos. Aquí en este capítulo ellos no aparecen ni siquiera. No, las potencias en juego que querían conquistar el mundo eran el comunismo, el capitalismo, eran el Islam y era el catolicismo. Ellos eran los actores grandes que querían conquistar el mundo. Los judíos nunca lo fueron, ni siquiera un actor geopolítico mundial. Así que hay que descartar esas ideas. Esas son ideas antisemitas para intentar perseguirlos a ellos, nada más. Ahora, dice el versículo que no escaparán. Todos estos países
Egipto, Etiopía, Libia, el mundo entero, las tierras no escaparán de su mano. Así explica, no hay manera dada para las naciones de escapar del puño de hierro de Roma. Oh, eso es lo que la profecía describe, el libro de la verdad. El versículo 43 sigue, Daniel 11, 43. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, del mundo. Aquí vemos cómo los tesoros del mundo caen en su mano. Esto es el control de la economía mundial. El control del mundo financiero mundial finalmente cae en manos de Roma papal. Y lamentablemente, finalmente lo utilizará de manera despótico, de manera totalitario y dictatorial. Eso es lo que describe cuando en Apocalipsis 13, 16 dice que hacía que a todos, grandes, pequeños, libres, esclavos, pero también ricos y pobres. Él domina y gobierna e impone también sobre ricos y pobres. No importa si tú eres rico o pobre, pero tú estarás bajo la autoridad de Roma papal. Esa es la situación que describe, y por eso dice en Apocalipsis 13, el versículo 17, que pondrá una ley de que el que no se someta no podrá comprar ni vender. Un boicot económico para forzar la obediencia y la sumisión a la fuerza. Oh, qué impresionante. Es por eso que Apocalipsis 18, versículo 3, describía que parte de todo ese panorama profético de la Babilonia del tiempo del fin son los mercaderes. Ellos son parte del sistema babilónico del fin. Yo les quiero decir algo que descubrí recientemente cuando analicé en el internet unas entrevistas de una señora que era la abogada del Banco Mundial durante como 20 años. Se llama Karen Hudes. Ustedes pueden encontrar sus entrevistas en el YouTube, en el internet. Ella declaró en varias de sus entrevistas que detrás de los sistemas financieros de esta tierra se encuentra el Vaticano y se encuentran los jesuitas del Vaticano que controlan las finanzas de este mundo, que reciben enormes cantidades de dinero de las naciones, de algunas de las naciones de la tierra, y que tienen grandes bóvedas donde tienen las riquezas del mundo ahí escondidas. Oh, muy importante, ¿quién dijo esto? ¿Quién lo reveló? La abogada del Banco Mundial de más de 20 años, ahí sentada y conociendo muy bien la situación. Ella dio a conocer esto a partir del año 2013, recientemente. Pero las noticias del mundo, los grandes periódicos y medios de comunicación no lo tomaron como una noticia, pues iba a ser un gran escándalo para Roma y el Vaticano. Así que esto se mantuvo muy, muy callado. Muy pocos medios de comunicación alternativos tomaron la noticia. ¡Qué interesante! Pero volvemos a la simbología de Egipto como símbolo del mundo entero. Antes ya hemos visto uno de los símbolos, pues las plagas caerán sobre Babilonia, y Babilonia es símbolo del mundo entero. Y si las plagas caen, aquí tenemos una alusión a Egipto, como si en el tiempo del fin todo el mundo se convirtiese en una gran Egipto también. Ahora, otra simbología encontramos en los magos de Egipto. En aquel entonces los magos engañaban con su influencia demoníaca espiritista y entramparon y desviaron al faraón y a la población de Egipto de tal manera que ellos no podían reconocer al verdadero Dios creador de los cielos y la tierra. Pues cuando venía Moisés con Aarón y con la vara y se dieron las plagas, los magos de Egipto contrarrestaban las plagas haciendo sus maniobras mágicas, sobrenaturales, y las copiaron las primeras plagas, y de esta manera se endureció el corazón del faraón y de la población. Dijeron: estos simplemente son trucos de magia, nosotros podemos hacer lo mismo. Esto fue lo que pasó, y ahora en el tiempo del fin, en la Babilonia simbólica y espiritual del fin,
la cual podemos denominar la Egipto simbólica del fin, ocurre lo mismo, pues también aquí utilizarán lo sobrenatural, grandes manifestaciones y milagros falsos para contrarrestar la verdad y las plagas de Dios y el verdadero Creador. Lo pueden leer conmigo en Apocalipsis 13, versículo 13 y 14. Miren aquí, Apocalipsis 13, versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra. ¿Con qué? Con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores que hagan imagen de la bestia. Oh, grandes señales. Vamos al capítulo 16, Apocalipsis 16, versículos 13 y 14. Y aquí lo mismo. Cuando vemos la triple constelación babilónica del fin, en Apocalipsis 16, versículo 13, dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Oh, grandes señales, grandes falsos milagros para engañar a la humanidad, para unirla en esta última triple constelación babilónica, donde todo se fusiona bajo la autoridad romana papal. Igual como en el Egipto de antaño, pero igual como también en el Egipto de antaño, de aquel entonces, el pueblo fue liberado por Dios, por el Creador de los cielos y de la tierra, que los rescató porque envió las plagas. También en el tiempo del fin Dios intervendrá por su pueblo, enviará las plagas postreras y salvará y rescatará a su pueblo. Y el ejército, tal como en aquel entonces de los egipcios, fue destruido. El Apocalipsis dice que cuando venga Jesucristo en la gran batalla del Armagedón, los ejércitos de la tierra en oposición contra Jesucristo y el Creador serán destruidos y el pueblo liberado. Así que hay sinónimos proféticos: Egipto, Babilonia, Roma. Finalmente es todo lo mismo. Salid de Babilonia, pueblo mío, es como decir salid de Egipto, pueblo mío, es como decir salid de Roma, pueblo mío. Sinónimos de una misma realidad. ¿Entendemos? Y tal como en aquel entonces, otra aplicación en la simbología, en la comparación entre Egipto de antaño y el Egipto simbólico espiritual del tiempo del fin, la Gran Babilonia, es la apostasía conduce a la ruina. En Egipto, cuando cayeron las plagas, ese país fue asolado por las plagas y cayó en ruina. Y lo mismo, la Babilonia del tiempo del fin caerá, su economía colapsará y vendrá una ruina nacional y mundial terrible, un colapso económico que no nos podemos ni imaginar y sus consecuencias. Está descrito en Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, ustedes pueden leer del versículo 10 en adelante, pero les quiero solo leer el versículo 10 para ganar tiempo. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Y versículo 11, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Versículo 12, mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Y así sigue adelante, los frutos cotidianos por tu alma, etc. Terrible cuando vendrá el colapso final de la economía. Ya los mercaderes de la tierra no venderán nada. ¿Por qué? Porque los pobladores ya no comprarán nada.
ya no venderán ni comprarán cuando Babilonia finalmente colapse. Igual como en aquel entonces, cuando Egipto colapsó, devastada por las plagas, Babilonia será devastada por las plagas. Y Babilonia del tiempo del fin, que impuso una ley al pueblo de Dios, prohibiendo comprar ni vender, si no se sometería, luego el mismo juicio cae sobre ellos. Ya nadie comprará ni venderá en todo Babilonia del tiempo del fin. Oh, qué terrible. Es la retribución divina, lo que uno siembra, lo cosecha. Lo que impusieron a los hijos de Dios, al pueblo de Dios en el tiempo del fin, por no someterse a su autoridad espiritual, esto recaerá sobre ellos mismos finalmente y será una destrucción total. Oh, qué impresionante. Pero en todo este escenario vemos ahora el versículo 44, Daniel capítulo 11, versículo 44, que dice: en este contexto final, cuando Roma tomará control del mundo entero, después de haber también eliminado, sometido a sus 3 enemigos históricos, cuando por fin está sentado en el trono del mundo y piensa: oh, ahora tengo el control del mundo entero. ¿Qué pasará cuando diga: yo tengo ya el control del mundo financiero, todas las potencias se han sometido a mi autoridad? Y él está ahí sentado tranquilo, como en aquel entonces Belsasar en Babilonia. ¿Qué pasará? Dice el versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Oh, igual como en la historia de Daniel capítulo 5. Vengan conmigo, Daniel capítulo 5. Cuando Belsasar recibió una noticia que lo atemorizó. Daniel capítulo 5, versículo 4. Cuando él estaba en esa terrible adoración falsa, bebiendo vino y alabando los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, toda la adoración falsa era permitida, menos la verdadera. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. ¿Y cómo era su reacción? Versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Versículo 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. Oh, qué terrible situación. ¿Por qué? Porque él había recibido un mensaje de Dios. Y ese mensaje, si ustedes terminan de leer el capítulo 5 al versículo 26, dice, porque vino el profeta: esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Y luego, Tekel, pesado ha sido en balanza, fuiste hallado falto, estás perdido. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Terrible. Un mensaje que causó esta reacción, la caída de Babilonia de aquel entonces. Y ahora en Daniel 11:44 vemos que también ahí hay noticias del oriente y del norte que lo atemorizan al rey del norte. Y él atemorizado, igual como Belsasar en aquel entonces. Pero la reacción aquí es que saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Oh, ¿qué son estas noticias que perturban al rey del norte? Otras noticias del norte. Pues aquí hablamos del rey del norte terrenal. Ahora él escucha noticias del rey del norte celestial, del verdadero rey del norte. Y se comienza a atemorizar y quiere destruir a aquellos que llevan este mensaje, estas noticias. Yo les quiero decir que las noticias del norte son mensajes de juicio y destrucción. Vengan conmigo a Jeremías 25. Jeremías capítulo 25, versículo 9. Dice aquí la palabra de Dios lo siguiente. Jeremías 25, 9.
He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Señor, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra. Oh, noticias del norte eran noticias de destrucción. Eso es importante. Noticias de que iba a haber juicio y destrucción. Pero ¿qué son noticias del oriente? Podríamos ver varios versículos. Veamos unos cuantos de ellos. Apocalipsis 16, versículo 12. Apocalipsis 16, versículo 12. Donde habla aquí del río Éufrates. Y su agua se secó para que estuviese preparado el camino los reyes del oriente. Los reyes del oriente eran Ciro y Darío, que según la profecía de Isaías 41, vendrían para hacer caer a Babilonia. Y eso es lo que pasó. Los reyes que vinieron en aquel entonces del oriente secaron el río Éufrates. En aquel entonces, literalmente, y ahora aquí a nivel espiritual, y hacen colapsar a Babilonia. Y Babilonia y Belsasar vio la escritura en la pared y murió esa misma noche cuando hubo la invasión. Oh, noticias del oriente son noticias de liberación del pueblo de Dios, pero también relacionado con la caída de Babilonia. Miren lo que dice Apocalipsis 7, versículos 1 al 3. Sigamos con las noticias del oriente. Apocalipsis 7, 1 al 3. Aquí habla de los 4 ángeles que detenían los 4 vientos de la tierra. Y entonces el versículo 2 decía: vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, es decir, del oriente, y tenía el sello del Dios vivo. Oh, aquí vemos que el sello de Dios viene del oriente en esta simbología. Es un símbolo de salvación, un símbolo de redención para el remanente de Dios que reciben el sello de Dios. Pero ¿dónde más encontramos esta simbología del oriente? Vengan conmigo a Mateo 24. Quizás este es el más bonito de todos. Mateo capítulo 24. Y aquí leemos el versículo 27. Mateo 24, 27 dice que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. El retorno de Jesucristo de oriente hacia occidente. El retorno de Jesucristo es una noticia de oriente. Oh, cuando el rey del norte escucha de que Babilonia caerá, de que vendrán los juicios de Dios, de que Dios está sellando a su pueblo, que Jesucristo está por venir, se atemorizará. ¿Y cuál será su reacción? Su reacción será que saldrá para destruir y matar a muchos. La ira del dragón. Vamos a verlo aquí un poquito. Vengan conmigo al versículo de Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 12, 17 muestra también esta ira final del enemigo de Babilonia contra el remanente de Dios. Dice, entonces el dragón, símbolo del diablo, pero también símbolo de Roma, se llenó de ira, miren aquí está, contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Oh, un remanente de la cristiandad. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sí, la ira final irá contra un remanente. ¿Saben? Estos mensajes de oriente y de norte que atemorizarán al rey del norte son un símbolo del mensaje de los 3 ángeles y del 4º ángel de Apocalipsis 14 y 18, que retumbarán por la tierra, que toda nación, tribu, lengua y pueblo escuchará, como dice Apocalipsis 14, versículo 6. Miren esto, Apocalipsis 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel,
que tenía el Evangelio eterno para predicarlo ¿a quién? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ahí dicen 3 grandes mensajes, pero el segundo de ellos en el versículo 8 es: ha caído Babilonia. Y el versículo 9, el tercer mensaje dice: si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, es decir, recibirá las plagas. Y eso es el mismo mensaje que luego viene repetido en Apocalipsis 18, versículo 4, cuando una vez toda la Babilonia está establecida y el rey del norte tiene todo bajo su control. Dice el versículo 4, oí otra vez otra voz del cielo que decía: salid ya, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. ¡Oh, qué tremendo! Aquí viene ahora los mensajes del oriente y del norte, y el rey del norte los escuchará, que se está proclamando el mensaje de los 3 ángeles y del 4º ángel a nivel mundial, a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, justamente aquellas que él tiene bajo su control. Toda la población mundial que él tiene bajo su control ahora comienza a escuchar estas cosas, de que ese sistema caerá, que Cristo volverá, que hay un verdadero día de adoración, que hay un verdadero Dios creador de los cielos y de la tierra, que volverá. Y entonces muchos saldrán, muchos escaparán de su mano, como hemos visto en los temas pasados. Los que salen de Babilonia y se unen al remanente, al verdadero creador de los cielos y de la tierra, a la verdadera adoración, a los verdaderos mandamientos del Creador, que incluyen el Santo Sábado como día, como sello del Creador. Todo eso pasará, y la reacción del Rey del Norte contra estos mensajes que provienen del verdadero norte, esto es una reacción terrible de la persecución, la gran ira, la furia del Rey del Norte, para intentar eliminar al remanente de Dios. Esto es lo que enseña. Con gran ira saldrá la gran controversia final, el gran conflicto final, que llegará a una conclusión, pues cada caso de la tierra será decidido. Cada ser humano tomará una decisión, y yo quiero que tú tomes la decisión correcta, que estés del lado del Creador de los cielos y de la tierra, del verdadero Rey del Norte. Miren aquí lo que dice Apocalipsis 16, versículo 17. Llegará el momento ahí en Apocalipsis 16, 17. Antes que venga Jesucristo, justito antes, el 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Llegará un momento cuando ya en el trono todo caso será decidido, y Dios proclamará: hecho está. Ese es el momento cuando cada caso de la tierra, el tuyo y el mío, quedará decidido por siempre, por la eternidad. Eso es lo que explica Apocalipsis 22, versículo 11. Cuando la conclusión final, Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Queridos amigos, los que ven este programa, todo esto ocurrirá en el futuro, en un cercano futuro. Daniel 11, estamos ya viviendo en el versículo 41. Faltan pocos versículos para terminar este proceso y que Cristo venga. La gran controversia está delante de nosotros: sábado versus domingo, día del Creador versus día del sol, 7º día versus primer día, verdadera adoración versus falsa adoración. Eso es lo que está delante de nosotros. Y en aquel entonces se dirá, como se dijo en aquel entonces contra Jesucristo en Juan 11:50, vale más que unos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas en la confusión y la anarquía. En otras palabras, tal como en aquel entonces, mejor es que uno sufra y que todos estemos en paz y tranquilidad.
En el tiempo del fin hay que eliminar a aquellos que traen estas noticias del norte y del oriente para que en esta tierra reine la armonía del rey del norte. Pero no, así no será. Habrá un decreto de muerte, dice la Biblia en Apocalipsis 13, versículo 15. Decreto de muerte. Los que no adoran a la bestia tendrán que ser matados. ¡Qué terrible! Esto será la angustia de Jacob. Una situación muy delicada. Igual como en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Finalmente, en esta gran batalla espiritual del Armagedón, que llegará a su clímax cuando venga Jesucristo. Y dice en Apocalipsis 17, 14 que todos ellos pelearán contra el Cordero y contra Jesucristo. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Amén. Oh, toda la tierra le habrá dado autoridad a Roma en su fase final, y habrá una lucha, una pelea contra el Cordero y los que le siguen al Cordero. Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado, y todos sus seguidores también dirán lo mismo. Nosotros seguimos al Señor del sábado, pero Roma es el Señor del domingo, el Señor del primer día de la semana. Y así llegamos a Daniel capítulo 11, al último versículo. Daniel capítulo 11, y vamos a ver ahora el clímax de la historia, el versículo 45. Y el rey del norte plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Eso es el fin. ¿Qué hará el rey del norte? Él plantará las tiendas de sus palacios entre los mares y el monte santo. Los mares, sabemos en la simbología profética, Apocalipsis 17, versículo 15, el mar, símbolo de las naciones, muchedumbres, gentes, lenguas, pueblos, tribus, todo eso. Oh, Él plantará sus palacios entre los mares, es decir, entre la humanidad. Y el monte glorioso y santo, dice, el monte glorioso y santo es un símbolo de la iglesia de Dios. Miren conmigo Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Isaías capítulo 2, versículo 2, dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Oh, aquí vemos el monte santo y glorioso de Dios, símbolo de la iglesia de Dios, de la verdadera adoración. Así que el rey del norte plantará sus palacios entre los mares, la humanidad, y el monte glorioso y santo, la verdadera adoración, la verdadera iglesia, el remanente. De esta manera, dividirá la humanidad en dos grupos en oposición, y el papado en medio de ellos. El papado interponiéndose, impidiendo que los habitantes escuchen el último mensaje de amor y advertencia, tratando de exterminar a aquellos que llevan el mensaje de oriente y de norte, tratando de que las naciones de la tierra no les llegue esta información, este mensaje. ¡Oh, qué impresionante! Roma se interpone. Al otro lado está el monte glorioso y santo, la iglesia de Dios, el remanente con el sello del Dios vivo, con la obediencia a Dios y su autoridad y la verdadera adoración. Y al otro lado está la marca de la bestia y la falsa adoración. Así será la humanidad dividida en dos grupos. Roma se interpondrá, aquí lo describe como con las tiendas de su palacio, con sus santuarios,
con sus tiendas, con sus riquezas, con su mayoría, con su exaltación propia, su soberbia que ya hemos visto en temas pasados. Y de esta manera se forma y se coloca de una manera desafiante sus palacios, sus santuarios, sus templos, proclamándose a sí mismo rey del mundo. Roma, ¿recuerden ustedes cuando Jesucristo estaba en el desierto y el diablo lo tentó y le ofreció Roma en Mateo capítulo 4? En la tercera tentación, Mateo capítulo 4, versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y en vigencia estaba Roma, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y entonces Cristo rechazó Roma, pero luego el anticristo aceptó Roma. Llegó a ser el rey del norte y a controlar la tierra religiosa y espiritualmente. A Roma fue entregada al papado. Es la iglesia romana, católica romana. Por eso cuando conquistó Sudamérica lo llamó Latinoamérica. Latinoamérica viene de la palabra latín, porque latín era el idioma oficial de Italia y de Roma. El latín, el idioma oficial de la religión católica romana. Cuando conquistaron Sudamérica lo llamaron Latinoamérica, porque dijeron hemos tomado control de esta parte de la tierra. De esta manera fue siempre la historia. Pero ¿cómo termina la profecía? En Daniel 11, el último versículo, el 45. Después de plantar las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Llegará a su fin, nadie le ayudará. Son las mismas expresiones casi como en Daniel 8, versículos 24 y 25. Miren conmigo, Daniel 8, 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Oh, caerá, nadie le ayudará cuando llegará a su fin. Será Jesucristo que le pondrá fin en su retorno. Primero con las plagas lo azotará y luego en su retorno ya el golpe final. Y luego comienza el reino eterno de Dios, de Jesucristo, del verdadero Rey del norte celestial. ¿Saben? Recuerden lo que pasó. Francia era la primera nación en darle apoyo a Roma en 508. Entonces, tras los 1290 años de Daniel 12, llegó a 1798 y Francia, que fue el primero en darle el apoyo, en entregarse a la autoridad de Roma papal, fue el primero en rechazarlo y en la Revolución Francesa destruirlo, tomar preso al Papa, matar los sacerdotes y destruir y tomar control de todo eso. Oh, ¿por qué? En odio, en matanzas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que habían sido engañados por aquella potencia que solo había abusado de sus ciudadanos. Oh, cuando Daniel 11 dice en el versículo 45, llegará a su fin, no tendrá nadie quien le ayude, más bien pierde todo apoyo finalmente. La humanidad se dará cuenta que ha sido engañada. Apocalipsis 16, versículo 19, dice que Babilonia se volverá a desintegrar. Babilonia caerá. Y entonces Apocalipsis 17 lo describe así. Apocalipsis 17, versículo 16. Miren qué impresionante. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego.
porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¡Qué impresionante! Finalmente el mundo se dará cuenta, hemos sido engañados, hemos sido abusados. Y con gran ira irán en contra del rey del norte, de esa potencia. Se darán cuenta, han sido engañados, le ha robado su vida eterna a los moradores. Eso es lo que describe Apocalipsis 13, versículo 8, donde decía que había en Apocalipsis 13, versículo 8, la adoraron a esta bestia, al rey del norte, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Oh, qué terrible, ellos se darán cuenta que han sido engañados, que sus nombres no están escritos en el libro de la vida, pues esta potencia los llevó a cometer crímenes, a transgredir la ley, a buscar la veneración de hombres terrenales, a estar en doctrinas y mandamientos de hombres contrarios a los mandamientos de Dios. Apocalipsis 17, versículo 8 lo describe así. La bestia que has visto era y no es y está por subir del abismo. Aquí su retorno al poder mundial e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Oh, qué pena las personas cuyos nombres no fueron inscritos en el libro de la vida porque se dejaron engañar. Que tú no seas uno de ellos. Yo te hago el llamado, salí de Babilonia, pueblo de Dios, hijo de Dios, salí de las instituciones que están en apostasía, en transgresión de los mandamientos de Dios, que viven en pecado. Oh, salí, escapá del rey del norte de sus manos, únete al remanente. Y de esta manera el Señor Jesús, cuando Él retorne en gloria y majestad, tú irás al reino celestial a morar con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga al tomar esta decisión. Quiero terminar inclinando el rostro una vez más y orando al Dios creador de los cielos y de la tierra. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, por tus profecías. Todo se ha cumplido detalladamente a lo largo del libro de la verdad. Desde el primer hasta el último versículo. Señor, algunas cosas están ocurriendo ahora ante nuestros ojos. Otras aún faltan por cumplirse, pero tú nos das el conocimiento del futuro. Te damos gracias para prepararnos, para no ser engañados y para sacar a muchas personas de las garras del Rey del Norte. Bendícenos, Señor, ayúdanos. Y a todas las personas que han visto este programa, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Olam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.